Primero quería ver, echar una mirada sobre lo que era la estructura básicamente militar de esa época, de 1982. El Reino Unido era una potencia militar de una magnitud muy diferente a la de hoy, ¿no? En 1982 las Fuerzas Armadas Británicas tenían 325.000 efectivos activos y una gran capacidad de movilización expedicionaria. Hoy, 2025, 43 años después, tiene 137.000 efectivos activos, bajaron 200.000, o sea, casi un tercio, con una reducción creciente de personal, de reservistas, de contratistas, lo cual ha generado una reducción de la capacidad de sostener campañas militares prolongadas. Primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tienen menor profundidad para la rotación y resistencia operativa. Contaban ellos con 7 brigadas de infantería y paracaidistas con experiencia en guerra convencional y una férrea disciplina. La Fuerza Aérea Terrestre, lo que era el ejército, el Army. Hoy han reducido esas estructuras a equipos de combate de brigada. Hay informes que hablan de baja moral, disciplina deteriorada, crisis en retenciones y acosos, ¿no? Se acuerdan que ha habido un montón de denuncias sobre ese tipo, ¿no? Esto reafirma la capacidad de maniobra limitada que decíamos, la necesidad que tienen urgente de restaurar la cohesión, liderazgo y doctrina para sostener operaciones externas. La Fuerza Naval, la Royal Navy, en el 1982 tenía 4 portaaviones operativos. 2 fueron destinados al conflicto en Malvinas. 40 destructores y fragatas, submarinos convencionales y nucleares, capacidad para proyectar y mantener una zona económica de exclusión. Hoy tienen apenas 2, de los cuales solo está operacional el Queen Elizabeth, con F-35B, solo 6 destructores y 13 fragatas, en 13 tipo 23, ¿no? Que son varias, están envejecidas, y de los destructores hay entre 1 y 2 operativos, el resto fuera de servicio. Comparen esto con los 40 que tenían hace 43 años atrás. Además, ellos están con fallas crónicas de propulsión en los tipo 45 que no les permite mantener una presión continua, ¿no? La Fuerza Aérea en su momento tenía aviones Tornado, Harrier, Vulcan, Nimrod. Hoy se limitan a los F-35 con una capacidad reducida y con reducción de bases avanzadas. Si bien hoy tienen obviamente mayor tecnología porque pasaron 43 años, por otro lado tienen un problema que es un número muy limitado de plataformas y de alas embarcadas como para mantener la presencia aérea en escenarios remotos, ¿no? Antes tenían una gran capacidad de reabastecimiento marítimo, aerotransportada con aviones C-130, buques logísticos dedicados y movilización rápida desde Alemania. Hoy dependen básicamente de las estructuras de la OTAN y de los Estados Unidos, o sea, no tienen capacidad propia, tienen una capacidad anfibia y estratégica muy reducida y cerraron las bases de abastecimiento críticas. Por lo tanto, esto les produjo una pérdida de autosuficiencia y necesitan el apoyo de los aliados para poder sostener una campaña, por ejemplo, en Malvinas. En lo que tiene que ver con la cultura y la disciplina, ellos tenían una disciplina jerárquica post-imperial con una fuerte cohesión de combate. Hoy están relajados, tienen, como decíamos, problemas de abusos, de acosos, tensiones por inclusión social con cuotas raciales, sin contención doctrinal adecuada. La disciplina interna finalmente se ha visto afectada en esta situación
y han demostrado baja cohesión bajo combate. Es un desafío que tienen para las operaciones prolongadas bajo presión. Todo esto se deduce aparte por la actuación que ellos han tenido en otras guerras y últimamente en Ucrania. En lo que tiene que ver con tecnologías, por supuesto, bueno, en ese momento tenían un sistema basado en comunicaciones analógicas, hoy tienen inteligencia artificial, en eso han avanzado, pero tienen una doctrina consolidada con faltas y con imposibilidad de hacer un despliegue masivo, ¿no? Y tienen falta de integración en capacidades multidominio. En el 82 tenían una flexibilidad táctica y experiencia colonial fuerte y una gran cohesión de operaciones entre las distintas ramas. Hoy les falta un enfoque estratégico claro, tienen reformas doctrinales continuas, confusión de defensa territorial y han perdido básicamente claridad en su rol como potencia global. Tienen una falta de narrativa coherente entre medios, objetivos y amenazas. En el 82 tenían presencia global, bases en Chipre, Ascension, Gibraltar, Hong Kong, Alemania y otras de proyección planetaria efectiva. Hoy solo le quedan algunas bases que comparten con la OTAN y Diego García como activas. Han retirado muchas instalaciones dado la disminución de la proyección global y Malvinas es algo extremadamente lejano, por lo cual es muy costoso para ellos desplazarse. Por eso les preocupaba un poquito el hecho que lo que ellos temían, que con la llegada de un líder populista, como así imaginaban a Alberto Fernández, pudiera producir inconvenientes dado sus restricciones presupuestarias, puesto, bueno, no se llevaron muchas desilusiones porque, bueno, básicamente se hizo entre poco y nada, ¿no? Y tenían una moral firme de combate, tenían una Margaret Thatcher en ese momento que alineó objetivos y medios con un fin, que además de salvarse políticamente ella, era recuperar las Malvinas. En cambio, hoy tienen grandes divisiones internas, tienen muchos problemas de recortes presupuestarios e inclusive debates internos sobre el papel del Reino Unido post-Brexit. Por lo tanto, hoy la voluntad política para sostener un esfuerzo militar prolongado no está tan clara como la que tenían en el 82. Por lo tanto, podríamos decir que en 1982 tenían fuerzas disciplinadas, cohesionadas y entrenadas para escenarios de guerra limitada, con autonomía logística y voluntad política clara. Acuérdense que en esa época enfrentaban a la Unión Soviética. En el 2025, en realidad, si bien tienen una tecnología superior, pero todos han crecido en tecnología, tienen mucho menor volumen de materiales, tienen mucha menor cohesión interna, tienen menor autosuficiencia logístico y tienen muchas tensiones internas sobre el rol del papel militar dentro de su sociedad y dentro del esquema global. Por lo tanto, hoy pueden tener todavía esa proyección hacia Malvinas, pero sería muchísimo más lenta que en el pasado, sería mucho más costosa que en el pasado y mucho más vulnerable a cualquier tipo de ataque. Y esto sin contar que Estados Unidos puede o no apoyar, dado que hoy tiene muchas fricciones con Estados Unidos y no se esperan que tengan la misma cohesión que tuvieron en el 82, ¿no? Otro problema que tienen es con la capacidad industrial y la resiliencia social, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Pasó mucho tiempo y hoy, a diferencia de lo que había en el 82, el Reino Unido tiene una posición muy diferente. En 1982 la industria de defensa británica tenía una base industrial todavía sólida, robusta, autosuficiente, capaz de producir internamente para una amplia gama de equipos militares, buques de guerra, aeronaves, vehículos terrestres, todo lo que colaboró para una rápida movilización y reabastecimiento en el conflicto de Malvinas. Sin embargo,
Bueno, y en esa época también tenían una producción de acero y materiales estratégicos propia, que le permitía la reparación de los equipos bélicos sin necesidad de depender de las importaciones. 2025 encuentra a los británicos en una posición muy distinta a la que estaba en ese momento. Hoy tienen una dependencia casi total de importaciones y empresas extranjeras. La capacidad industrial británica disminuyó, todos lo pueden leer en los medios, tiene una creciente dependencia sobre empresas extranjeras y sobre cadenas de suministros internacionales, ¿no? No solo en el ámbito civil, sino también en el militar. Por ejemplo, se adjudicó ahora a una empresa italiana que se llama Leonardo el mantenimiento de helicópteros Merlin de la Royal Navy por 165 millones de libras. O sea, los británicos, hoy dado a que la globalización se extendió a todos los puntos, dependen para el mantenimiento de sus helicópteros a los servicios de una empresa que es italiana. Esto antes no sucedía así. La producción de acero básicamente ha finalizado. Se anunciaron estos días que la última de las plantas de acero va a ser probablemente cerrada, y de hecho ya esa planta de acero está en manos de una empresa china. O sea, funciona en el Reino Unido nominalmente, pero en realidad es una empresa china la encargada de esa acería, que va a cerrar sus puertas, y el Reino Unido se va a quedar sin producción propia de acero por primera vez, diríamos, en la historia moderna. El gobierno también intenta ahora invertir 2.200 millones de libras para reforzar la situación industrial y poder permitir que el Reino Unido siga siendo un país industrializado, aunque esto recién se está empezando a hablar. Y la verdad, los mismos medios británicos, como el Financial Times, dicen que es incierto el futuro de la industria británica. Socialmente también nos encontramos con un cuadro parecido. La sociedad británica en el 82 mostró un alto sentido de cohesión interna y de apoyo a la intervención en Malvinas. Básicamente apoyaron y se unieron detrás de Margaret Thatcher, reflejando una disposición más que significativa para participar en el servicio militar. Y apoyaron todas las todas las decisiones puntuales que fue tomando Margaret Thatcher. Hasta ese momento, acuérdense que a Margaret Thatcher no la querían demasiado, pero a partir de Malvinas cambió su estatus. Y tenían en ese momento una gran confianza en las instituciones gubernamentales y militares, lo cual significa un apoyo a las políticas de defensa y movilización. Hoy la cosa, como decíamos, cambió bastante. Aparecieron generaciones más nuevas, como especialmente la generación Z, que simplemente no quieren el servicio militar, participar en el servicio militar, lo cual ya es un gran desafío para los británicos. Tienen desconfianza por las instituciones, tienen muchos problemas de estabilidad mental, y tienen una disminución marcada del sentimiento patriótico, ¿no? Se han también identificado deficiencias en la preparación comunitaria para emergencias, una desconexión entre las políticas gubernamentales y la participación ciudadana en los planes de resiliencia. Y el Reino Unido está intentando adoptar enfoques de defensa total similares a los que tienen los países nórdicos, aunque está chocando con la posición de su propia sociedad civil. En 1982 a hoy, el Reino Unido ha transitado por una postura de autosuficiencia industrial y cohesión en asuntos de defensa que ha ido disminuyendo con el paso del tiempo, y esa capacidad industrial y de percepción social favorable a la guerra podría básicamente ser una enorme complicación para cualquier tipo de tarea militar alrededor de las Malvinas. Para poder contar con una base capaz, el Reino Unido necesitaría revitalizar su base industrial, cosa que intenta, pero sin suerte, y probablemente a partir
de la situación con Rusia y con China, es muy probable que esto vaya siendo un sueño cada vez más lejano para los británicos. Y además necesita fomentar una cultura de apoyo y compromiso cívico de la población, cosa que cada vez está más lejos, dada la propia heterogeneidad de la población británica, donde uno se encuentra con una amplia migración de países asiáticos, básicamente, sobre todo, pero de todas partes del mundo. Es un país muy cosmopolita, pero que está minando la cohesión británica. Tanto es así que hay disturbios raciales y el propio alcalde de la capital pertenece a una etnia no blanca como era la británica, lo cual revela las dificultades que tendrían ante un enfrentamiento contra un país externo. Mucha de esa gente no sería obviamente reclutable para operaciones militares. Y eso golpea las capacidades de actuar en algo tan lejano como es el caso de Malvinas. Y a esto hay que sumarle la reducción del compromiso militar de los Estados Unidos en Europa. Estados Unidos ya le ha avisado a los países europeos que no va a participar en nuevos ejercicios militares más allá de los ya programados durante el año 2025. O sea, los próximos ejercicios que veamos van a ser ejercicios que ya estaban programados, pero a partir de hoy, de la asunción de Trump, ya no hay nuevos ejercicios en Europa que vayan a participar las fuerzas estadounidenses. De alguna manera, bueno, algunos creen que van a acentuar la atención a la región Indo-Pacífico. Otros opinan que tal vez lo que haga Estados Unidos sería simplemente retroceder y aislarse, salir de la globalización en la cual está. Básicamente esto les cambia el cuadro, el panorama de situación a todos los países, incluyendo el Reino Unido, lo que hace que la responsabilidad de la defensa cambie. Hoy ya no pueden contar con el apoyo, con el dinero, con los equipos estadounidenses, sino que tienen que desarrollar sus propias capacidades. Ahora, ¿qué pasaría si los británicos tienen que volver a proyectar fuerza sobre las naciones, sobre las Malvinas, ¿no? Como hicieron en el año 82? En esa época ellos tenían el apoyo estadounidense en términos de inteligencia y suministro, algo que fue clave y que tal vez en la Argentina no se abrió lo suficiente, porque como nosotros teníamos que tener una simpatía hacia los Estados Unidos, la verdad que no se le planteó a la sociedad con la transparencia, con la crudeza, lo que realmente pasaba, ¿no? Como Estados Unidos había sido un factor fundamental para que Argentina sea derrotada en esa guerra. Sin el apoyo de Estados Unidos, probablemente el Reino Unido hubiese perdido la guerra, aún siendo la potencia infinitamente mayor que era comparada con lo que hoy es, ¿no? Sin embargo, bueno, ellos necesitaron, como decíamos, este apoyo crucial, logístico, sobre todo de Estados Unidos y de inteligencia, cosa que ahora hay muchas dudas si los podían llegar a tener, dada la tensión que se está dando entre británicos y estadounidenses en función de las distintas posiciones políticas que chocan, por ejemplo, en la cuestión de Ucrania, ¿no? Hay dudas sobre si Estados Unidos realmente le daría un respaldo al Reino Unido en caso de una confrontación en el Atlántico Sur o simplemente lo dejaría librado a su suerte. La Royal Navy, como veíamos antes, ha tenido una capacidad mermada de su flota y enfrenta todo tipo de desafíos en sus buques claves, como hablábamos en los últimos días de los portaaviones, los destructores, están en condiciones de baja operatividad, algunos canibalizados, otros con problemas de desplazamiento, que harían que sea un esfuerzo titánico poder llegar hasta acá. De hecho, intentaron hacer movimientos de demostración de fuerza contra China
y tuvieron que cambiar de idea a mitad de camino. Las distancias son muy grandes hoy para que la Royal Navy las pueda soslayar. Y sin la capacidad de los Estados Unidos, básicamente el Reino Unido estaría muy comprometido para proyectar poder naval y aéreo a distancias extensas, ¿no? Especialmente dado que no tienen una flota de apoyo que sea robusta. Además, el Reino Unido en Malvinas intentó la modernización de infraestructuras militares, mejorando las capacidades que tenía, pero esas capacidades están ligadas al apoyo logístico y de inteligencia de Estados Unidos. Precisamente si Estados Unidos se muestra renuente a colaborar, esas mejoras no serían significativas en un conflicto prolongado. Todo esto es muy interesante porque va desnudando que también Estados Unidos ha sido cómplice de esta situación, no solo en el año 82, sino posteriormente, ¿no? Estados Unidos demostró que lo que les interesaba era su principal aliado, era el Reino Unido, y que nosotros, aún en el periodo de Carlos Saúl Menem y sus relaciones carnales, nunca fuimos una opción viable para los Estados Unidos, una opción prioritaria. Ahora, hoy hay un distanciamiento efectivo impensado de los Estados Unidos con el Reino Unido que le complica las capacidades autónomas y las dificultades para proyectar fuerza, ¿no? Hoy necesita el Reino Unido más que nunca cooperación con otras naciones europeas y miembros de la OTAN para tratar de paliar esa situación, y sobre todo es imperativo que para el Reino Unido evalúe y refuerce sus capacidades logísticas de inteligencia y proyección de fuerzas si quiere tener una capacidad creíble de disuasión en un escenario como el de Malvinas. Pero el alejamiento de los Estados Unidos en compromisos europeos da que pensar que en realidad el Reino Unido va a tener un desafío más que significativo con respecto a lo que es Malvinas, ¿no? La situación exige una reevaluación de las estrategias de defensa británica que cambie su enfoque por uno de autosuficiencia y de construcción de nuevas alianzas. Esto probablemente llevaría muchísimos años. A veces uno puede preguntarse qué fue lo que falló para que la Argentina haya perdido Malvinas. No solo la guerra se ha analizado mucho. Hay muchísimos libros, películas, charlas de todo tipo que se han dado analizando por qué la Argentina perdió esa guerra, ¿no? ¿Cuánto le faltó para ganarla? Sí, se ha tratado de instalar mucho la idea de que era una locura, aunque básicamente no es una locura intentar defender ese territorio, y de hecho si se hubiese planificado tal vez mejor, con algunas otras consideraciones, se podía haber ganado, pero aún así se estuvo muy cerca de ganar con las diferencias que había en ese momento. Si bien el Reino Unido está en decadencia, la Argentina también está en decadencia, sobre todo la cuestión militar que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de la guerra? O sea, ¿qué hizo Argentina en estos 43 años para recuperar la guerra? Porque mucho se ha instalado la idea de Argentina, al perder esa guerra, al buscar la vía armada y al haber fracasado, ahí definitivamente pierde la posibilidad de recuperar Malvinas. Y eso es una falsedad. Hay muchos países que a lo largo de la historia intentan una y otra vez hasta que consiguen los objetivos. Argentina, el problema que tuvo fue otro. Argentina, tras la derrota, no consolidó una política exterior activa ni un plan de rearme nacional que sustente la posición diplomática. Para uno avanzar, uno necesitaba, para que diplomáticamente el reclamo pueda ser viable, sea considerable, había que tener algo de respaldo real. Esta idea de nosotros tenemos derecho y hacemos una votación por año solo las Naciones Unidas, sin hacer otra cosa que de financiar tus propias Fuerzas Armadas, solo podía llevar al fracaso. Y en esta política son cómplices básicamente todas las fuerzas políticas que han gobernado la Argentina desde el año 82 a la fecha.
que todas han ido en el mismo sentido de destrucción de las capacidades operativas. Ninguno obviamente lo dice públicamente, todos lo tratan de simular y de decir que están haciendo procesos de actualizaciones, rearmes, modernizaciones, pero la realidad es que todas son cómplices de lo mismo, ¿no? Generó esto un trauma que podíamos catalogar como institucional post-conflicto, de cierto aislamiento internacional, dado que se les fracturó el marco de alianzas occidentales y se focalizaron en la transición democrática interna, deslindando el resto de lo que sucedía internacionalmente, ¿no? Esto se potenció desde la comunicación con libros y films, instalando una mentalidad derrotista que solo entendía esto como una cuestión de democracia y derechos humanos. Se insistió con que la responsabilidad y la guerra se había perdido porque era una cuestión de una acción de una dictadura, no entendiendo que esto era una causa nacional, una causa fundamental de la Argentina que excedía el tipo de gobierno que es la Argentina. Como hay una responsabilidad jurídica que se sostiene a lo largo del tiempo y Argentina se ha tenido que hacer cargo, por ejemplo, de la deuda externa que contrajeron los gobiernos militares, también hay una continuidad jurídica en lo que tiene que ver con las acciones de la diplomacia. Sin embargo, incomprensiblemente Argentina consideró como que había una disociación de esto. Fíjense que el 24 de marzo se ha recordado desde esa época hasta hoy con numerosas y multitudinarias marchas, festejando, conmemorando, como le quieran llamar, el día de la llegada de la democracia, pero por el día del 2 de abril, que es el día que deberíamos tomar conciencia de la necesidad de recuperar Malvinas y actuar más firmemente en ese sentido, básicamente no se ha hecho nada. Se ha hecho muy poco, solo con pequeños grupos, pero sin movilizaciones generales, y esto pasó a lo largo de 43 años. No ha habido movilizaciones multitudinarias a favor de Malvinas porque ninguna fuerza política quiso que esto se vea como una continuación de la política militar que había llevado a la guerra, no entendiendo que no tenía una relación directa. Que el gobierno de Galtieri haya iniciado esa guerra no significaba que no haya sido la Argentina. Esto no tiene nada que ver y esto es algo que no se entiende. La idea de meter una diferenciación entre lo que era democracia y dictadura y asociar cualquier recuperación de Malvinas con una dictadura es un error que se terminó pagando caro. Por eso de alguna manera se ejemplifica en esa visión. La democracia naciente interesaba festejarse a sí misma, como hace el 24 de marzo, rechazando todo lo que había pasado en la época anterior, pero con lo que respecta a Malvinas se desentiende del problema y simplemente lo transforma en algo menos que una causa simbólica. ¿Qué es lo que trajo esto como resultado? La pérdida del ímpetu negociador. Argentina relega al tema Malvinas a una cosa simbólica, sin instrumentos materiales que lo avalen. O sea, básicamente no es nada más que un reclamo que se hace una vez por año y que se acompañaba con alguna acción testimonial y no mucho más que eso. Esa es la diferencia. No hubo intención real de sostener ese pedido, ese reclamo para que se devuelvan las islas. Entre 1990 y el año 2001 se produjo una política de desmalvinización y sumisión, podríamos llamar, ¿no? Ahí se produjo el acuerdo que se conoció como Tratado de Madrid y el apoyo británico a la guerra del Golfo que realizó la misma Argentina. Argentina se alía con un enemigo, España hace lo mismo,
con un enemigo contra una causa que le es totalmente ajena. Argentina no tenía ningún interés en la guerra del Golfo, no tenía ningún interés en la situación que pasaba por Irán o Medio Oriente en general, y sin embargo se une con un enemigo con el cual sí tenía un objetivo directamente de colisión, que era el Reino Unido por Malvinas, en una misma alianza. Esto significó el giro intencional e incondicional hacia el occidente que había combatido en contra de la Argentina en busca de recuperar una confianza internacional y renunciando voluntariamente a la capacidad de presión para obtener las islas. Esto es básicamente algo que es grotesco para la historia de un país que intenta o que debe intentar recuperar las islas que perdió, ¿no? ¿Cómo se tradujo esto finalmente? Bueno, fue muy claro. Esto significó entonces que el Reino Unido consolidó su dominio militar y logístico del Atlántico Sur con un apoyo tácito del gobierno argentino en ese momento, de Carlos Saúl Menem, y podían recordar todos los que estuvieron en el gobierno de Menem o apoyaron a Menem, o que estuvieron en la oposición y le votaron las leyes, que no solo fueron cuestiones de privatización. Hoy estamos hablando del tema de Malvinas, y ese gobierno, bueno, cristalizó esa, no sé si cambio de posición, porque Argentina ya lo había cambiado antes, pero por lo menos reafirmó y lo dejó sin ningún tipo de margen de dudas. Después, entre el 2003 y el 2015, podíamos hablar de una nueva etapa que podíamos caracterizarla como relato soberano. ¿Por qué relato soberano? Porque se revitalizó el reclamo retórico. De alguna manera se puso un poco más el tema del nacionalismo malvinense sobre la mesa, pero sin avances reales, concretos en la disuasión, con alianzas militares o con inversiones militares. Una incongruencia entre el discurso que decía que quería recuperar Malvinas y la política de defensa que se fue desfinanciando constantemente y le quitó cualquier tipo de proyección real. Hacer esto en el plano concreto de las ideas solo conlleva a lo que vivimos, ¿no? ¿Qué fue lo que vivimos? Una situación donde Argentina fue desmantelando sus propias Fuerzas Armadas mientras reclamaba la devolución de las Malvinas, amputándose su propia capacidad para presionar a los ingleses y sentarlos a hablar. ¿Por qué esto no va a funcionar? Porque no existe el derecho internacional o la diplomacia en abstracto. El derecho internacional en estos planos se puede definir como decía Putin: uno pide las cosas con cortesía y tiene buenos resultados, pero se la pide con un arma en la mano, cortesía más el arma, tiene mejores resultados. Bueno, Argentina renunció a tener el arma en la mano y solo hizo reclamos testimoniales, que básicamente no iban a conducir a nada. El resultado que fue que el Reino Unido, mientras tanto, reforzaba la capacidad propia en las islas, y con esto, mientras el Reino Unido intentaba mejorar las capacidades defensivas de las islas, Argentina desmantelaba sus propias Fuerzas Armadas. En estos 12 años se agudizó aún más la cuestión de las Fuerzas Armadas, dado que no se entendió el rol de las Fuerzas Armadas como parte de la nación argentina, que necesitaban defenderla contra potencias coloniales extranjeras. No entender esto lo que terminó llevando fue a que la asimetría entre capacidades británicas en el Atlántico Sur y argentinas creció en forma exponencial. Y ahora estamos en una última etapa, por lo menos hasta la llegada del señor Milei, que podíamos hablar de parálisis estratégica, diálogo sin condiciones materiales, una política de acuerdo por recursos, petróleo, pesca, pero sin un retorno diplomático sustantivo, sin nada que nos quede a cambio. Argentina solo ofrece concesiones sin compromiso de negociación
británico. O sea, Argentina entrega a cambio de nada. Y esto ha significado también un retroceso en las posiciones de la ONU, porque en definitiva, si Argentina está haciendo estas cosas, ¿por qué otros países deberían endurecer su posición contra el Reino Unido por Malvinas si ni la propia Argentina se interesa demasiado? El resultado de esta política de entre el 2016 y el 2023, gobierno de Macri, gobierno de Alberto Fernández, fue que básicamente Londres fue profundizando las relaciones económicas con la región, con y sin la Argentina, aislándola a la Argentina diplomáticamente de otros países porque fortaleció su propia posición. Podemos hablar también de los fallos en la estructura de la política sobre Malvinas. En lo que tiene que ver con la diplomacia, la política exterior fue errática, sin continuidad. Nosotros hemos cambiado de línea política varias veces en este periodo democrático, de aliarnos a Estados Unidos, a coquetear con cerdíscolos, aunque nunca lo hayamos sido en el fondo. Cerramos embajadas claves y no definimos una estrategia de alianzas internacionales que nos sirvan, lo cual nos terminó significando una marginalización en los foros multinacionales, donde hemos perdido apoyos y espacios históricos como el G77 o el movimiento de no alineados, donde la Argentina era un país emblemático, era un país líder, y gracias a estas desavenencias lo que conseguimos fue que el resto de las naciones nos empiecen a mirar de otra manera y nuestro papel de liderazgo se haya reducido, dado que si nosotros mismos no queríamos estar en el G77 o en los no alineados, bueno, ¿qué se podía esperar cuando el país que se suponía que lideraba, uno de los países que lideraba ese movimiento, no daba más que señales de querer ser parte de Occidente y no de ese grupo? Comunicación estratégica. Se hizo un relato emocional descriptivo, pero sin inserción en la narrativa internacional. La causa básicamente de Malvinas es percibida como bilateral e histórica, pero no como un problema de descolonización, lo cual nos aísla en el proceso. Nosotros hemos perdido esa capacidad de transformar el problema de Malvinas en un problema del mundo. Lo hemos dilapidado y nos hemos aislado de aquellos que reclamaban la descolonización, como por ejemplo los países africanos. Como nuestra política era alejarnos de los países que no eran del primer mundo, el resultado fue que perdimos apoyo entre esos países y por lo tanto el problema ya no es un problema general de todos y es un ejemplo más de colonización, sino simplemente es un problema de la Argentina y bueno, que lo resuelva la Argentina. Defensa nacional, inversión mínimas, por no decir que no hubo inversiones, sin doctrina de disuasión, subordinación a la planificación militar a un presupuesto residual que solo se ocupa básicamente de pagar salarios y que encima ubica a un oficial debajo de la línea de pobreza. Ni siquiera estoy hablando de un suboficial. Un oficial tiene un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza claramente, lo cual demuestra el interés que hay en el proceso de defensa nacional. Por lo tanto, sin capacidad de defensa nacional, no tenemos capacidad de presión creíble sobre los ocupantes británicos. Por ende, no nos van a tomar en serio y nunca van a sentarse a negociar nada. Además, tenemos un problema con la capacidad industrial. Se desmanteló el complejo militar industrial que teníamos en la nación, que producía en algunos casos con más éxito, en otros modestamente, pero recuerden que la Argentina llegó a producir, creo que fue el 5.º avión en el mundo a reacción, el Pulqui. O sea, tuvo momentos realmente hitos brillantes que Argentina mismo fue boicoteando. Pero seguramente, ¿por qué? Por presiones extranjeras, entre ellas británicas, que sabían que si eliminaban la base industrial de la Argentina, eliminaban el riesgo.
y qué es lo que generó, además de los problemas de desempleo, pobreza, que estamos acostumbrados a hablar, también nos generó un problema de dependencia de terceros en reequipamiento y logística militar. Entonces, básicamente, todo lo que hacemos depende hoy del extranjero. No podemos tener líneas propias de abastecimiento ni de logística. Pero no solo no las tenemos del extranjero, encima elegimos el sector aliado al enemigo nuestro. Nos aprovisionamos, por ejemplo, comprando F-16. Que ahora, con Trump, si tenemos suerte, y Trump se pelea finalmente con los británicos, tal vez puedan servir para algo más de lo que van a servir si Estados Unidos sigue aliado a los británicos, como fue cuando se decidió la compra, con la complicidad de todos los partidos políticos. Por eso nadie reclamó por esos F-16 y pasó sin pena ni gloria la decisión de la compra, porque a los F-16 los había propuesto Tayana, no sé si recuerdan. Entonces la cosa viene de atrás. Por eso nadie puede abrir la boca, porque en definitiva todos terminan trabajando para un mismo enemigo. Y en el marco jurídico se firmaron acuerdos sin mecanismos coercitivos ni beneficios tangibles para la Argentina. Básicamente fueron todos los documentos que le sirvió a Londres para legitimar su presencia y fortalecer el control institucional de las islas. Lo único que hicimos fue firmar acuerdos que le sirven a Londres. A nosotros ninguno. Pero nosotros creemos que eso nos apoyaba porque eso nos daba confianza en el primer mundo. No, lamentablemente no funciona así. ¿Qué podíamos hacer para tratar de salir de esta situación? Primero, generar un eje político diplomático. Por ejemplo, crear una nueva defensa, una nueva Dirección Nacional de Planificación Soberana del Atlántico Sur, porque el problema es el Atlántico Sur, no solo Malvinas. Malvinas es apenas el inicio de un problema que vamos a tener, que ya es bastante grande, bueno, pero que va a crecer muchísimo más. Y eso debería hacerse con una política transversal entre Cancillería y Defensa. No sirve solo Cancillería, más allá de todo lo que describimos de cómo funcionaba Cancillería, solo Cancillería sin el poder de disuasión por detrás. Deberíamos reactivar acuerdos, por ejemplo, los de la CELAC con China o con África, para utilizar como vehículo para Malvinas y establecer internacionalmente un grupo de amigos por la descolonización atlántica en las Naciones Unidas, para tratar de reinsertar el problema en el eje de la descolonización que ahora sostienen, además de los países tradicionales, países como China y Rusia, que ya no son como eran en otras épocas, y sobre todo China, un país tercermundista, sino hoy es un país de vanguardias mundiales, una de las grandes superpotencias mundiales, y una Rusia que luego de su etapa liberal vuelve a enfrentar a Occidente. Después deberíamos generar un eje militar disuasivo, y esto es algo que le da escozor a toda la clase política argentina, pero no se puede hacer nada serio si no tenemos fuerzas armadas que sean disuasivas, que lleven a que en Londres, ustedes vieron ese artículo que en realidad metimos por accidente, porque hablaba de Javier Milei, pero que era extemporáneo. Bueno, de ahí podíamos extraer algo. ¿Qué dice el Reino Unido? Está preocupado por el costo de Malvinas. Y además, en el propio The Guardian, ellos mismos planteaban para qué querían esas islas, que era solo una nostalgia, algo así, no recuerdo las palabras justas, de una época imperial británica. O sea, la última de las posesiones simbólicas que le quedaba al Reino Unido, y por eso se encaprichaban en tenerla, pero lo que decía es: esto sale caro, no tiene sentido, negociemos. Claro, Argentina se los está regalando, si se lo está regalando ya no le sale tan caro. Entonces, Argentina no solo no tiene que regalarlo, tiene que presionarlos en todas las áreas y generarles inquietud para que las inversiones militares que tengan que hacer tengan que ser mayores y mayores y mayores, y eso afecte su presupuesto de defensa, mientras ellos además están en conflicto con Rusia.
esa incomodidad británica los puede llevar a negociar. Esto, en algún momento, en los primeros años de democracia, se discutía por lo menos. Se discutía si teníamos que hacerlo porque se hablaba mucho del costo que significaba para un Reino Unido que ya en ese momento ya empezaba a dar signos serios de estar en dificultades económicas, y se hablaba que la apuesta era producir presión, meter presión sobre Malvinas para que el Reino Unido le resulte incómodo sostener esas islas, que no les resulte un negocio y que se sienten a hablar. Pero hicimos todo lo contrario durante décadas. Entonces al Reino Unido no solo eso no le resultó un agujero negro fiscal que hay que sostener inyectando plata, sino que inclusive le empezó a dar ganancias porque total le facilitamos que exploten todo, porque hicimos una política al servicio del Reino Unido, porque nuestros gobiernos terminaron trabajando para el Reino Unido. Entonces, nosotros podíamos desplegar, definir, hacer un escudo austral, un proyecto de 10 años, con 3 ejes: radarización, fuerzas de despliegue rápida en el sur, en Tierra del Fuego, y reconstrucción de las capacidades aéreas navales. Acuerdos bilaterales, además, con potencias multipolares como China, como Rusia, como la India, y tal vez podíamos pensar en Irán. ¿Y por qué Irán? Porque Irán ha demostrado que bloqueado y sin presupuesto pudo construir una industria de defensa que ya vimos el papel que cumplió en la guerra de Ucrania ayudando a Rusia con los Shahed 136. Es un modelo a imitar Irán, porque Irán demuestra cómo hacer las cosas con poco. Por ahí el modelo ruso o el modelo chino no nos sirve. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchísimos recursos por cada salaria militar y muchísima tecnología. Irán se arregló con poco e hizo algo realmente creíble que está enfrentando al Estado de Israel, nada menos. Bueno, tal vez podíamos prestarle algo, pero bueno, se encargaron de que haya 2 atentados en la Argentina, que nadie supo quién fue y que a nosotros nos dijeron las fuentes de inteligencia que habían sido los iraníes, y nosotros cómo vamos a sospechar de las fuerzas de inteligencia israelíes, que eran parte del conflicto, de los británicos o de los estadounidenses. Por supuesto que le íbamos a tomar como cierto, y ahí hicimos todo después este andamiaje judicial que terminó en básicamente el distanciamiento y la ruptura y la pérdida de un mercado y la pérdida también de la amistad con países islámicos y demás, simplemente porque le hicimos caso a lo que nos dijeron unos grupos de inteligencia, porque no encontraron una sola prueba real. Todo esto nos podía servir para entrenamiento y logística. Luego tendríamos que tener un eje comunicacional. Esto es algo también clave, ¿no? Necesitamos instalar una narrativa de seguridad atlántica. Convertir a las Malvinas en un caso global de militarización del Atlántico Sur. Y para eso usar herramientas modernas. Usar influencers, think tanks, universidades globales, todo tipo de difusores que nos permitan instalar esto. Para esto tendrían que darle plata a los políticos, no para que les hagan campaña o alguna declaración interna. Alguna vez usen los fondos reservados con inteligencia. Generar campañas culturales y académicas para contrarrestar el discurso de Yo escribía esto y no sabía lo de Milei. Para contrarrestar el discurso de autodeterminación isleña que utilizan los británicos. ¿Y qué hace nuestro presidente, nuestro comandante en jefe? Utiliza ese discurso de autodeterminación. Pero ven que estamos durmiendo con el enemigo. Ese es el problema. Por eso la Argentina nunca encuentra solución. Porque tenemos al enemigo que nos está gobernando. Nada más claro que eso. Generar también un eje jurídico económico, creando un fondo nacional del Atlántico Sur, o como le quieran llamar, financiado por retenciones extractivas para sostener investigaciones estratégicas en ciencia, defensa, diplomacia, etcétera, ¿no? Y litigar sistemáticamente ante cada corte internacional, llevando a cada empresa que opere en la plataforma sin autorización. No favorecer al Reino Unido en sus negocios, obstaculizarlos, porque cuando las empresas se van a meter en una explotación que después
se les va a iniciar un juicio que lo pueden perder décadas inclusive después, pero que les va a significar el día que lo pierdan muchísimo dinero, muchas empresas lo piensan 2 veces. Muchas empresas presionan al gobierno británico para que cambie las condiciones y para que consiga un acuerdo en la Argentina, que es lo que Argentina quiere. Pero Argentina hace lo contrario. Argentina ha cometido el error de subordinar el conflicto de Malvinas a ciclos internos políticos, sin diseñar básicamente una política de Estado que sea sostenida, integral y proactiva. Básicamente, esa es la gran crítica a la época democrática. Aislaron el reclamo de Malvinas porque les pareció que estaba contaminado con lo militar y con la dictadura. Y a partir de esto no entendieron que era un reclamo soberano argentino. No importa si el gobierno es peronista, si es radical, si es liberal, militar o que sea. Es argentino en primer lugar. Y ese es el tema. Y si hicieron una guerra en el año 82, se sigue adelante igual, no se retrocede como hicieron. Después necesitamos la recuperación sostenida de la soberanía. Tenemos que tener algo que se base no solo en palabras o gestos ocasionales, que un día se le ocurrió a alguien, a un canciller, a un diputado o a alguien hacer algo, sino esto tiene que ser una constante, una presión constante. Debe hacerse una arquitectura nacional de presión, disuasión, legitimidad y persistencia estratégica, con metas a décadas, porque no creamos que esto lo vamos a solucionar en 2 días. Si mañana Rusia pierde la paciencia y tira un Sarmat sobre el Reino Unido y se nos allana todo el camino. Ahora, si el Reino Unido consigue sobrevivir a esta situación, nosotros vamos a llevar décadas para poder revertir el desastre que hicieron. Los británicos no trabajaron en el 82 para desarmar a la Argentina y transformarla en esta cosa amorfa e inofensiva que soy en 6 meses. Fue gradual. Les tardaron 43 años en llevar al punto en que ellos iban a tener un presidente argentino que le iba a dar la razón en su política de autodeterminación. 43 años para conseguir meter un tipo como Milei en la presidencia. Y lo consiguieron. Bueno, aprendamos de cómo trabaja el enemigo. Además tenemos una importancia geopolítica que excede el tema de Malvinas, que tiene que ver con el Atlántico Sur en general y hasta con la Antártida. El Atlántico Sur básicamente es una región de creciente relevancia política por sus recursos minerales, por sus rutas marinas estratégicas y por su proximidad a la Antártida. El Atlántico Sur es la entrada a la Antártida y la Patagonia argentina y chilena es el puente terrestre a la Antártida. Y la Antártida es un enorme reservorio de recursos que básicamente es el futuro. No lo voy a ver yo. No sé siquiera si lo verán mis hijos, lo verán mis nietos tal vez. Pero bueno, un país se piensa así, no se piensa en lo inmediato. Bueno, a ver, este verano que me dio de ventaja lo que hice. Se piensa a largo plazo. Esa es la visión que tiene que tener un estadista. Eso es lo que distingue un estadista de los politiqueros que tenemos nosotros. No es casualidad que haya muchas políticas llevadas a cabo por el Reino Unido y por otras potencias extranjeras que tienen eje en la Antártida y en el Atlántico Sur. Esto ya está pasando porque las rutas marinas del Atlántico Sur son estratégicas. El Atlántico Sur se ha transformado en un escenario vital para el comercio internacional. Fíjense lo que ha pasado con el Canal de Panamá. Único paso bioceánico. Y ahí se están peleando China y Estados Unidos, se lo va a quedar Estados Unidos. Y China, si quiere cruzar y la situación se pone muy mala con Estados Unidos, va a tener que usar, ¿qué? El paso a través del Estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. O sea, va a tener que ir al Atlántico Sur. Si hay una guerra, el Canal de Panamá va a ser, diríamos, inservible al rato. Lo primero que van a hacer es voltearlo con un misil.
El único lugar de paso que va a quedar nuevamente es el Atlántico Sur. La política hoy, con la tecnología que hay, cambia, ya no es una cosa tan lejana como sucedía en el siglo XVII, donde era toda una verdadera aventura, sino hoy va a ser un paso obligado en caso de cualquier conflicto. Quien controle el Atlántico Sur va a tener un peso preponderante, pero nosotros no lo entendemos mucho. Rutas esenciales para transporte de recursos energéticos, mercancías, y además consideremos que inclusive el propio canal de Panamá funcionando, hay buques de gran calado que no pueden pasar. Entonces simplemente sí o sí es algo a tener en cuenta. También la región es muy rica en recursos naturales, pesqueros, minerales, hidrocarburos, conocemos el tema del calamar. Y la Antártida, además de minerales estratégicos, y vaya a saber cuántas cosas todavía por descubrir, la Antártida tiene grandes reservas de agua dulce. A nosotros a veces nos parece cosas muy lejanas, porque en la Argentina sobra el agua, básicamente, en líneas generales. Si en alguna región de la Argentina falta el agua es porque no hacemos las obras necesarias para que llegue el agua. Pero en el país tenemos el agua, solo hay que trasladarla. En Brasil pasa lo mismo. En general, en nuestra región, agua hay abundantemente y no lo terminamos de entender. Pero, por ejemplo, países como Irán, que tienen grandes problemas con el agua, hasta tal punto que tienen que traerse hielo del Atlántico Norte. Compran barcos cargados de hielo para tener agua. O sea, imagínense el problema que puede llegar a ser y lo que puede significar la Antártida. Pero bueno, nosotros seguimos sin entenderlo. Y además, como decíamos, el Atlántico Sur es la entrada al continente antártico, lo que lo transforma básicamente en una ruta de mucho interés para las grandes potencias que tienen aspiraciones globales, Estados Unidos, China, la India. Fíjense cuánta gente está explorando la Antártida. De golpe todos tienen interés en la Antártida. Si están en el hemisferio norte, ¿qué están haciendo y mirando la Antártida? Pero bueno, ese es el juego. No lo vamos a cambiar nosotros. No nos van a dar la Antártida porque estamos más cerca o porque la reclamamos primero o porque pusimos bases cuando nadie había puesto. Nos van a dar la Antártida porque vamos a tener que tener un peso político que incluye el militar suficiente para que el reclamo sea viable. Si la Argentina es un país poderoso, nadie piensa en sacarle la Antártida. Le van a dar la parte de Antártida que corresponde. Tendríamos que sentarnos a negociar con Chile y con toda la región para que una parte de esa Antártida sea reservada para nosotros como argentinos, para toda la región. No todos los países, por ejemplo, Brasil no reclama sobre la Antártida. No quiere decir que en el futuro lo reclamen, ¿no? Porque Rusia, por ejemplo, no reclama, pero reserva derechos, va a reclamar cuando llegue el momento. Son creo que 15, si no me equivoco, los países que reclaman sobre la Antártida. Entonces, el Reino Unido, que fuman abajo el agua, ya están reclamando. ¿Y cómo puede ser que el Reino Unido, que está en el Atlántico Norte, esté reclamando la Antártida, esté reclamando las Malvinas, esté reclamando el Atlántico Sur? Y en algún momento van a necesitar la Patagonia, porque necesitan un puente terrestre, porque todo es logísticamente mucho más complicado. Imagínense, del Reino Unido hasta la Antártida. Tener la Patagonia bajo control, que puede ser un país amigo, lo que se les ocurra, sería para ellos un gran éxito. Bueno, nosotros necesitamos valorar la Antártida por sus recursos naturales, por su importancia científica, ambiental, todo eso, pero también por su importancia geopolítica y económica. Todo eso tiene que valorarse. El Reino Unido lo entiende y el Reino Unido es enemigo nuestro. Por eso a ellos les interesó la Georgia, la Sandwich. ¿Qué van a sacar de la Sandwich o de la Georgia? Si ya las Malvinas serían polémicas, como dice Macri, nos dan gastos. Con un viejo, un gran estratega. ¿Cómo es increíble que ese tipo todavía esté en la política argentina
dando consejos y señalado. Bueno, estas son las cosas que son descorazonadoras, ¿no? Pero esas islas, que parece que son unas montañas rocosas sin mucho sentido, lo que le dan es tienen importancia estratégica, económica, no solo por los mares, sino porque refuerzan la proyección hacia la Antártida. Por eso ellos que se han encaprichado en sostener esta situación. Por eso Argentina debe entrar en diálogo con Chile en este aspecto y consensuar esta política con el resto de los países iberoamericanos. Pero ¿qué es lo que ha pasado? El Reino Unido busca consolidar su presencia, gracias a la estupidez argentina, entre otras cosas, y ha firmado un acuerdo con Chile que excluye a la Argentina de objetivos comunes en la región hasta el año 2022. Esos son los problemas que hay. Porque aparte los británicos tarde o temprano se van a comer a los chilenos también. Hay que hacerles entender a los chilenos que están, como se decía, tocando al diablo con la vara corta. O sea, esto no va a funcionar mucho tiempo, porque China en realidad es un instrumento del Reino Unido. Pero China, cuando llegue el momento, el Reino Unido lo va a pasar por arriba. Ese es el objetivo. Hoy lo utiliza contra la Argentina. Eliminada Argentina como factor de conflicto, simplemente va a ir contra Chile y se va a quedar con todo. Ese es el proyecto británico, porque es un proyecto que no hay que ser conspirativo ni nada, hay que simplemente mirar el mapa y darse cuenta. ¿Qué resistencia le va a poder ofrecer después Chile al Reino Unido si el Reino Unido se consolidó en la Argentina? El chileno que cree que se alía con el Reino Unido contra Argentina porque su enemiga es la Argentina, se está equivocando de enemigo. Es exactamente al revés. Se están aliando con quien en el futuro va a ser su enemigo y los va a arrasar y es más poderoso que la Argentina. Entonces, hacer un frente en común sería la clave. La geopolítica entonces del Atlántico Sur es absolutamente crucial. Es importante desde todo punto de vista, pero bueno, la Argentina necesita implementar políticas para ese desarrollo que no ha hecho hasta ahora con cierta seriedad. Si hacemos un cuadro de situación de hoy, podríamos plantearnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo trazar un mapa general de lo que tenemos que hacer? ¿Qué objetivos tendríamos que tener? Bueno, el primer objetivo, el principal, sería generar las condiciones diplomáticas, porque para que nosotros podamos reclamar las Malvinas, para que nosotros podamos reclamar la Antártida, para que nosotros podamos sostener la Patagonia, tenemos que tener un marco diplomático adecuado. El marco diplomático es el apoyo de países poderosos. No podemos estar siempre mal con todas las naciones poderosas porque queremos estar aliados con Estados Unidos y Estados Unidos, la verdad, ni le va ni le viene lo que hacemos. Necesitamos crear condiciones diplomáticas, geopolíticas y estratégicas que obliguen al Reino Unido a reconsiderar su negativa y sentarse a dialogar sobre la soberanía de las Malvinas. Ni siquiera estoy diciéndole vamos a ir a una guerra, pero hay que generar las condiciones para que sea sumamente incómodo para el Reino Unido no sentarse a hablar con la Argentina. Aprovechar el nuevo marco de relaciones internacionales que se está generando, en el cual el Reino Unido está perdiendo preponderancia. El Reino Unido tiene poder de veto en las Naciones Unidas, pero todo eso está muy cuestionado. Y cuando Rusia y China terminen de imponerse, el Reino Unido va a ser uno de los grandes perdedores. Por eso la desesperación de los británicos en la guerra contra Rusia, porque saben que ellos van a ser las víctimas. Entonces, esto es lógico, es simple. El enemigo de tu enemigo tiene que ser tu amigo. O sea, claramente, si no tienen simpatía por Rusia, no, ya sería secundario eso. Porque Rusia tiene que ser aliado nuestro, porque tiene intereses muy parecidos. Porque nosotros podemos negociar con Rusia muchas cosas a cambio del apoyo real y concreto para enfrentar a los británicos. Hoy el contexto político ha sido complicado, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar eso para generar un apoyo multilateral que nos permita tener presión extranjera y disuasión calculada sobre el Reino Unido.
Estados Unidos con Trump está teniendo una política cada vez más aislacionista. Estados Unidos tiene dos caminos: o va a tener la política de Estados Unidos aislacionista con Trump, o va a tener la política de confrontación que los va a llevar a una guerra nuclear. Si ese es el último camino, olvidémonos de todo lo que estamos hablando, porque va a ser otro mundo lo que sobreviva a eso, y no vamos a tener más problemas con los británicos porque no van a existir más los británicos. Pero la posibilidad mayor es que Estados Unidos termine encolumnándose a través de políticas como las que hace Trump o un sucesor de Trump, porque esas políticas no son de Trump, hace 250 años que están en Estados Unidos. Si esas políticas se terminan imponiendo, porque ya Estados Unidos no le da para ser una potencia hegemónica global, y como Turquía hoy es la heredera del Imperio Otomano, que se redujo a lo que es Turquía, España, la heredera del Imperio Español, que se redujo a lo que es España, es muy probable que ese imperio estadounidense, tal vez no formal, pero sí informal, se reduzca a lo que es Estados Unidos, América del Norte. Si eso sucede, vamos a ver una reducción del compromiso global de los Estados Unidos, que ya la estamos viendo, que tal vez haga foco en tratar de contener a China en el Indo-Pacífico, o tal vez directamente ni eso. Pero lo importante es que va a salir de otras áreas. Y entonces va a tener menos compromiso para disponerse a sostener aliados como el Reino Unido. Estados Unidos va a empezar a olvidarse del Atlántico Sur porque no va a ser eje de sus preocupaciones, porque ellos van a estar preocupados en una geografía más reducida, que va a ser el norte de Europa, que va a ser el Báltico, que va a ser las relaciones con Rusia, y eso va a ser lo que le va a preocupar a Estados Unidos. Y en América, México, Canadá. Después el resto va a estar medio librado a su suerte. América Central y Caribe, de alguna manera que no sea una amenaza, lo cual van a tener un ojo encima. Y Sudamérica es la que va a quedar un poquito más liberada en esta situación. Eso deberíamos aprovecharlo. Tenemos que aprovechar también que el Reino Unido está tratando de reconfigurar su rol global después de la salida con el Brexit, y de no pertenecer más a la Unión Europea, lo cual hace que sea más fácil para la Argentina también tener una posición hostil hacia el Reino Unido, porque ya no es hacia todo el conjunto de la Unión Europea, porque ya el Reino Unido no pertenece más a la Unión Europea. Ha visto reducidas sus capacidades logísticas y militares, y además tiene una crisis de cohesión social y política, como mencionamos. Por lo tanto, es una situación, las próximas décadas van a ser muy favorables para la Argentina. Y esto siempre y cuando que el Reino Unido no vaya a la confrontación directa con Rusia, porque si es así es muy probable que hasta desaparezca. China y Rusia están transformándose en actores cada vez más importantes internacionalmente. ¿Y qué es lo que buscan? Primero, contrabalancear la influencia anglosajona. Más allá de que Trump pueda afirmarse, ir a Moscú y sacarse fotos con Putin, la realidad es que hay una rivalidad estratégica entre ambas naciones, y obviamente con China, que nosotros tenemos que aprovechar a nuestro favor. Y ellos están más abiertos a respaldar las cuestiones. Por ejemplo, Rusia ofreció a la Argentina, con el gobierno de Alberto Fernández, un paquete de ayuda militar que incluía la construcción de talleres de reparación, la entrega, básicamente era la modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, que con ese paquete de armas hubiese quedado como las más poderosas de la región, sin lugar a duda, y se hubiese sido un enorme disuasivo con el Reino Unido. El gobierno de Alberto Fernández ni siquiera respondió. Eso lo sabemos porque nos lo han comentado la misma gente de Rusia, hemos hablado con expertos militares, y que lo que más les extrañaba es que el gobierno argentino no les ponía condiciones, no les contestaba. Y definitivamente nunca les contestó. En vez de estar penando para comprar esa chatarra que son los F-16, que además dependen de la buena voluntad de Estados Unidos, podíamos tener hoy por lo menos 4 docenas de aeronaves de primera línea, Sukhoi 30 o MiG-35, y si queríamos podíamos haber tenido más, todo dependía de nuestra voluntad.
porque los rusos te lo dan, pero por lo menos mantenelo. Con esa capacidad, o sea, ya no es hipotético, esto nos lo ofrecieron los rusos. Y todavía no estaba la situación de guerra, porque esto fue, si no me equivoco, antes del 2022. No me acuerdo el año justo, pero creo que fue el 21, me parece, o el 20, por ahí. Sin embargo, nosotros no lo contestamos. O sea, si nosotros pactamos eso, Rusia nos rearma, porque inclusive con su material de segunda línea es más que suficiente para enfrentar al Reino Unido. Imagínense si nosotros tenemos un par de misiles tipo Oreshnik. Está bien, nosotros no somos Bielorrusia, porque a Bielorrusia se los dio, pero tenemos un par de misiles hipersónicos, embarcados en aviones, si no. Y con eso le hundimos cualquier buque a los británicos. ¿Cuándo va a pasar para que los británicos se sienten a negociar? Pero bueno, también tenemos que mejorar las relaciones con Sudamérica, crear un clima favorable para reivindicación de soberanías, alta sensibilidad con el neocolonialismo, y allí es donde encaja la idea de la hispanidad o de Iberoamérica, de buscar raíces comunes, culturales, algo que nos hermane independientemente de los sistemas políticos que después nos dividen. Entonces no nos importa a nosotros si son socialistas, si son comunistas, si son liberales, nos importa que sean gente con la cual tenemos en común. Vos en tu familia tenés parientes que no te caen demasiado bien, que no se portan demasiado bien, pero sin embargo, si es tu hermano, si es tu hijo, si es tu madre, lo vas a querer igual y en momentos de dificultades lo vas a apoyar. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. Generar una diplomacia activa y multilateral que trabaje en los frentes, como decíamos, anticoloniales, focalizando como coloniaje la cuestión británica sobre las Malvinas, buscar aliados claves con los cuales tenemos buenas relaciones pero no las aprovechamos: Sudáfrica, la India, Indonesia, Nigeria, Vietnam, México. Con todas podíamos haber tenido o tenemos buenas relaciones, con algunos inclusive tenemos mucho flujo comercial, no tenemos puntos de disidencia. ¿Qué problema podemos tener nosotros con Vietnam o con Indonesia, por ejemplo? Y son países de mucho peso. Condicionar, y que algunos son, como Indonesia, entrada al mundo islámico, para tratar de paliar un poco la cantidad de macanas que hicimos desde Menem en adelante. Porque con el mundo islámico también hicimos muchos errores. Nos metimos en la guerra del Golfo, armamos la cuestión de la AMIA y de la embajada. Ahora apoyamos a Israel contra los palestinos. Hicimos todo lo posible para llevarnos mal contra todos los islámicos, que son casi 2.000 millones de personas, 1.500 millones para arriba. Y condicionar cualquier acuerdo del Mercosur o de los foros, organismos que integremos, a que haya cláusulas sobre la soberanía de la Argentina. O sea, cualquier negocio que se haga con el Reino Unido debería incluir una cláusula que mencione la soberanía argentina. Con el Reino Unido y con cualquier otro, empezar a insistir con ese tema. Porque en definitiva hay muchos países que comparten esa línea y hay otros que no comparten, pero ni les va ni les viene, y si les sirve el negocio lo van a aceptar, pero nosotros nunca aprovechamos esas cosas. Tenemos que hacer una estrategia de alianzas no occidentales, como decíamos, porque nosotros solo pensamos en Occidente. Entonces, por ejemplo, negociar con China, puertos, por ejemplo, en el Atlántico Sur, vincular el reclamo de Malvinas al principio de una sola China, una sola Argentina, porque es muy parecido al problema de Taiwán, cooperar con Rusia en materia energética y militar, que ellos nos han ofrecido innumerable cantidad de veces, y buscar respaldo para la Argentina en foros internacionales a cambio tal vez de accesos al Atlántico Sur, porque básicamente vos estás haciendo reclamos sobre Malvinas, sobre Antártida, por ejemplo. Bueno, negociamos con China y Rusia. Algunos van a decir, no, pero eso es en realidad una pérdida de soberanía porque nuestra. Es que no va a ser nuestra, es que va a ser británico, es que no tenemos cómo sostenerlo solos, menos con esta situación. Primero, construyamos un país en serio y hagamos al marco de alianzas en serio, y después vamos a poder imponer. Pero por ahora no estamos en condiciones de imponer. Esto no quiere decir que hagamos lo que dice Milei. Ojo con eso.
Y buscar aliados no tradicionales, como es el caso de Irán o de Turquía, porque si no le gusta a Erdogan o no es un problema de los que no le gustan. Para nosotros nos puede ser útil. De hecho, le ha sido útil a Venezuela, Turquía. Y Turquía tiene una gran capacidad económica y militar que deberíamos aprovechar, y además es un país súper influyente en todo lo que es Asia Central, lo cual nos abriría otro tipo de puertas para nuestras exportaciones, por ejemplo, y para intercambios tecnológicos. Lo que pasa es que como tenemos clases políticas mononeuronales, la única neurona la tienen apuntando a Europa o Estados Unidos y no entienden de otra cosa. Bueno, ahora agregaron Israel. Disuasión militar estratégica. Y acá es, vuelvo a decir, lo que les da escozor a determinados políticos, pero Argentina necesita generar una zona de antiacceso, de denegación de área en la Patagonia. Básicamente tenemos que controlar tanto el espacio terrestre, marítimo como aéreo en la Patagonia, para lo cual necesitaríamos estaciones de radares y sistemas antiaéreos móviles tipo Pansir, S-300, S-400, que los rusos nos ofrecen. Vuelvo a insistir. Adquirir lanchas rápidas y submarinos, un arma estratégica por excelencia, que nuevamente los rusos también nos ofrecieron. Y drones hoy, que es una forma barata, drones de vigilancia marítima, sean nacionales, sean de producción china, aprovechando que ellos fabrican barato, sean de producción iraní, de donde sean, que sean confiables y que los podamos usar y que no nos saboteen. Después promover ejercicios, porque para algo los hacen las grandes potencias, ¿no? Ejercicios en el Atlántico Sur con Brasil, Sudáfrica, países como India o Egipto, países no tan alineados con Occidente. Operaciones navales que incluya a Uruguay y a Chile, tratemos de mejorar la relación con Chile. Cooperación con Rusia o con China en patrullajes satelitares del área económica exclusiva, porque nos quejamos que los pesqueros chinos nos roban los pescados en el mar. Bárbaro, hablemos y negociemos con China. Ok, ustedes tienen satélites con los rusos, vigilen ustedes lo suyo. Y ahí empecemos a hablar de negocios. ¿Qué les interesa a ustedes a cambio de ayudarnos a controlar esta situación? Pero nosotros no hacemos nada, nos quejamos nomás. Nos quejamos cuando nos regalamos licencias porque siempre hay alguno que es amigo y se queda con algún dinero. Despliegue de tropas especiales en Tierra del Fuego para mostrar voluntad de defensa nacional. Otra cosa que suelen hacer los países serios, ¿no? Tenemos que hacer también una guerra de información y una campaña narrativa que deslegitime el papel del Reino Unido, señalarlo como potencia colonial en cada lugar que tenga. Nosotros tenemos tipos como Messi jugando al fútbol. A nadie se le ocurrió nunca tratar de convencerlo que vaya con gorritas que digan Malvinas o que en una declaración hable de las Malvinas. 2 de abril que aparezca Messi y hay una declaración sobre Malvinas. Tenemos siempre, gracias a Dios, algún deportista de renombre mundial en algún área que puede hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué no lo aprovechamos? Sí, hay veces por ahí la invocamos con algún cantante. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no influimos sobre ese tipo de gente? Bueno. Sí, ya vamos terminando. Campaña global multimedial en inglés o en idiomas no tradicionales como chino, ruso o hindi para llegar a otros lugares, para concientizar. En inglés porque lamentablemente es un idioma universal, pero no podemos hacer solo en español, porque mucha gente no se entiende. Nosotros queremos entrar a China, nadie habla en China español, muy poca gente. Entonces la hacemos con campañas en chino, porque eso llega. Y hay acuerdos para hacer que se podían hacer. De hecho, nos han ofrecido a nosotros hacer cosas así, pero no tenemos las espaldas financieras. Imagínense para un Estado las posibilidades que se le abrirían. Pero bueno, hace falta tener las ganas de hacerlo, cosa que no hay ganas de hacerlo en el fondo. Mostrar el contraste entre una colonia militarizada y una Argentina democrática y pacífica, que es básicamente lo que sucede con las Falklands, como le dicen los británicos, que ellos básicamente tienen una colonia militarizada. Promover el concepto de un Atlántico libre de colonialismo y militarismo, que podía ser un buen eslogan.
simular escenarios en think tanks internacionales, y en el campo económico y legal, esto es más que importante, embargos graduales a empresas que operen en Malvinas desde territorio continental, juicios internacionales a petroleras, pesqueras y compañías británicas en Malvinas ante la Corte Internacional de Justicia, impulsar normativas que prohíban el tránsito por puertos argentinos de buques vinculados a Malvinas, de aeronaves vinculadas a Malvinas, cosa que no han hecho, y presionar a los países de Sudamérica para que hagan exactamente lo mismo, lo que habíamos hecho antes de que empecemos a abrir las puertas. Y un escalonamiento controlado y presión diplomática. Fase 1, poder blando reforzado, diplomacia, foros internacionales, construcción del relato. Una fase 2, trabajar para generar el acceso que decíamos, el acceso regional, refuerzo defensivo patagónico, ejercicios conjuntos, presión jurídica. Una fase 3, la presión asimétrica, sanciones a empresas británicas, retirada de embajadores, endurecimiento de acceso a recursos del Atlántico Sur. Y una fase 4, apertura de una mesa técnica con propuestas formales de negociación directa bajo el auspicio de países neutrales. Objetivo final es forzar una situación geopolítica y diplomática en la cual el costo de no negociar para el Reino Unido supere el de comenzar un proceso de discusión bajo el paraguas, por ejemplo, de la ONU. Y tendríamos que hacer un especial trabajo interno para convencer lo que se necesita hacer en la Argentina, ¿no? Trabajar en la cooptación de sectores de las dirigencias, que pueden ser políticas, empresariales y demás, con vínculos directos o indirectos con intereses británicos, evitar que sea la consigna de Malvinas una consigna simbólica, sin voluntad de acción o reacción política, explicar la situación de la falta de visión a mediano y largo plazo de lo que estamos no haciendo en realidad, combatir la parálisis estratégica y el avance británico y la pérdida de liderazgo en América del Sur. Sobre todo hay que apuntar también a las nuevas generaciones que no vivieron el conflicto y que no han sido bien formadas políticamente, luchar contra el colonialismo cultural, educación por parte de los medios y la dirigencia política. No podemos tener nosotros comunicadores que se dediquen a jugar con este tipo de temas, coqueteando con ideas británicas en medios públicos argentinos o privados, pero público me refiero a que estén en el espacio público. Eso no puede seguir siendo tolerado. Hay determinadas líneas, tiene que haber leyes que el tipo que dice eso va preso, punto. Como las hay en Rusia y como las hay en muchos países. En los mismos Estados Unidos hay cosas que no las puedes decir porque ya sabes cómo terminan. Bueno, no puede ser que nosotros tengamos a alguien que llegue a presidente diciendo esas cosas. Combatir la desesperanza sistémica, esa historia de no va a cambiar nunca nada, esto no puede funcionar, porque eso frena el proceso de movilizaciones, y luchar contra todo aquel que promueva la criminalización del patriotismo, básicamente, porque han logrado, por un lado, criminalizarlo considerando como una nostalgia autoritaria o reaccionaria, y por otro lado, inclusive como algo de modé, fuera de lo que se usa y de lo que está bien pensar. Bueno, hay que revalorizar ese concepto para tratar, bueno, luego de ir generando una masa crítica que nos permita ir instalando estas ideas en la sociedad hasta conseguir un porcentaje 5 al 10% de la población que impulse leyes, condicione partidos y sostenga campañas. Lo vimos con el tema LGBT. Un pequeño grupo cohesionado, bien dirigido, impone muchísimas cosas, porque nadie se anima a hablar en contra de los derechos LGBT, porque precisamente hay un pequeño grupo que ha conseguido hacer muchas de estas cosas, ha conseguido instalar determinadas ideas que
no se discuten y que nadie se atreve. Y sobre todo los políticos que son temerosos por naturaleza. Es decir, si no lo van a hacer por las buenas, forzarlo a que los hagan por las malas. Bueno, hasta acá llegamos con la apreciación de hoy sobre la cuestión de Malvinas.